Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar un paper que habla sobre esclerosis tuberosa, actualización actual. Es un paper presentado por los autores descritos en la parte inferior y se presentó el 17 de septiembre del presente año. Tenemos que el complejo de esclerosis tuberosa es un trastorno neurocutáneo hereditario autosómico dominante. Es raro, tiene una prevalencia de 1 por cada 10.000 personas y es secundario a mutaciones en la línea germinal con pérdida en la función de los genes supresores de tumores del complejo amartina y tuberina. Generalmente afecta a dos genes, el gen 1, que me va a afectar el locus aquí descrito, y se presenta en un 20% de los pacientes. O me puede afectar el gen 2, en esta parte del locus, el cual codifica la tuberina y se presenta en un 70% de los pacientes con este complejo. Y también la afectación del gen 2 es el que más se asocia con manifestaciones graves. En cuanto a la presentación clínica, es diversa, pero la presencia de la tríada clásica, que consiste en convulsiones, discapacidad intelectual y angiofibromas faciales, hace que se facilite el diagnóstico y esta tríada se encuentra aproximadamente en el 50% de todos los casos. También en este complejo de esclerosis tuberosa se pueden desarrollar múltiples tumores, ya sean benignos o malignos, en diferentes órganos, lo cual aumenta la morbimortalidad en los pacientes, ¿sí? Y es aquí donde las imágenes juegan un papel importante, tanto en su diagnóstico como la vigilancia y en muchas oportunidades en el tratamiento de los pacientes que sufren este complejo de esclerosis tuberosa. Por lo tanto, es fundamental que nosotros los radiólogos estemos familiarizados con esta patología y sus diversas características de imagen para evitar así un diagnóstico tardío o incorrecto. Generalmente tiene un pronóstico pobre y la edad media al momento de morir los pacientes es a los 33 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las claves son: a nivel neurológico, lo que son las displasias corticales, como son los tubérculos corticales o la heterotopía de la materia blanca. Asimismo, los nódulos subependimarios o los astrocitomas subependimarios de células gigantes. A nivel cardíaco están los rhabdomiomas. Y a nivel pulmonar tenemos la linfangioleomatosis o la hiperplasia de neumocistos micronodular multifocal. Y a nivel renal, el principal son los angiomiolipomas renales, pero acá también podemos encontrar quistes renales o carcinoma de células renales. Otras manifestaciones que se pueden presentar son lesiones dermatológicas, lesiones a nivel oftálmico, amartomas esplénicos y también algunos tumores epiteloides perivasculares en otros órganos como el útero. Otras lesiones que también podemos encontrar es a nivel del sistema musculoesquelético, como son la formación perióstica de hueso nuevo a lo largo de los metacarpianos o los metatarsianos. También se pueden presentar quistes óseos o lesiones escleróticas que las vamos a encontrar sobre las costillas, la parte del hueso ilíaco o los elementos posteriores de los cuerpos vertebrales. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que en el 2012 el Grupo de Consenso Internacional del Complejo de Esclerosis Tuberosa actualizó estos diagnósticos y determinó unos criterios mayores y menores. Entonces, acá en esta tabla estamos representando todos los criterios mayores y los menores. Decimos que un diagnóstico es definitivo si en primera mano tenemos que hay una presencia de un hallazgo genético donde se identifique que hay alteración de alguno de los dos locus que había comentado anteriormente. O si presenta dos criterios mayores o si presenta un criterio mayor
y 2 menores. Se dice que hay un diagnóstico probable si presenta un criterio mayor o 2 o más criterios menores. También hay que tener en cuenta que si bien el angiomiolipoma y la linfagioliomatosis pulmonar son 2 criterios mayores, si encontramos un paciente solamente con estos 2 hallazgos, no podemos clasificarlo como un complejo de esclerosis tuberosa, ya que estas 2 patologías se pueden presentar de manera aislada en otras lesiones o en otras patologías. Así que para yo decir que un paciente tiene un complejo de esclerosis tuberosa, si encuentro que tiene angiomiolipomas y linfagioliomatosis pulmonar, debe estar asociado con algún otro de los criterios, ya sea mayor o menor. Dentro de las manifestaciones dermatológicas tenemos que se encuentran casi en el 100% de todos los pacientes con esclerosis tuberosa, y dentro de las cuales encontramos las lesiones que son máculas hipomelanocíticas que tienen una forma de hoja. Son las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar y a menudo se desarrollan al momento de nacer o durante la primera infancia. ¿Sí? Y puede ser uno de los primeros signos que aparecen en los pacientes con este complejo. También podemos encontrar placas cefálicas fibrosas que generalmente afectan la frente, pero también pueden afectar el cuero cabelludo, y esta también se desarrolla de una manera unilateral y en la primera infancia. Tenemos también los angiofibromas faciales, que son unas pápulas en forma de cúpula de color rojo o rosa que van a afectar la parte malar y tiene una distribución en forma de mariposa. Generalmente esto se presenta más en la etapa preescolar. También podemos encontrar angiofibromas, fibromas a nivel ungueal que pueden estar alrededor o debajo de las uñas, y esto básicamente lo vamos a encontrar en los pacientes adolescentes o adultos. Otra lesión típica es el parche de Sagre. Es una lesión que va a afectar la zona dorsolumbar. Es una mancha que tiene un color verde grisáceo o puede ser café claro. Y básicamente esta también aparece desde etapas tempranas de la vida. Y otras lesiones que también hablan y son criterios menores son las lesiones en forma de confeti, que son básicamente máculas hipopigmentadas diminutas de 1 a 3 milímetros que pueden estar esparcidas en todo el cuerpo y que con la pubertad pueden tener tendencia a aumentar, ya sea en tamaño y en número. Generalmente estas lesiones no tienen ninguna transformación maligna, pero si se presenta algún cambio, ya sea en la pigmentación o en sus bordes, hay que estudiarse, y la manera sería haciendo excisión de este tipo de lesión. A nivel oftalmológico tenemos que existen varias también manifestaciones. La principal de ellas son los amartomas retinianos, que se van a manifestar como lesiones múltiples, ocurren en un 30-50% de los pacientes y generalmente no tienen ninguna afectación a nivel visual. Otras lesiones que pueden aparecer son los parches acrómicos retinianos o angiofibromas palpebrales, entre otros. En estos pacientes la vigilancia se debe hacer anual, tanto con su dermatólogo como con el oftalmólogo. Entrando dentro de las manifestaciones neurológicas, tenemos que existen 4 hallazgos clásicos que van a afectar el sistema nervioso central, como son los tubérculos corticales o subcorticales, la heterotopía de la sustancia blanca, los nódulos subependimarios o los astrocitomas subependimarios de células gigantes. Estas alteraciones son las causantes de la morbimortalidad de estos pacientes y generalmente se manifiestan hasta en un 80% de los pacientes.
El síntoma más frecuente son las convulsiones, se presentan en un 75 a 90% y también pueden haber pacientes con retraso mental hasta en un 50%. Otras alteraciones que se pueden presentar son déficit de atención, hiperactividad, alteraciones del sueño o en algunos casos se ha reportado autismo, aunque con menor frecuencia. A nivel entonces de los tubérculos corticales, estos ocurren en un 90% de los pacientes. Es el resultado de una laminación cortical desorganizada que puede aparecer en cualquier lugar, desde la corteza hacia la sustancia blanca. Son determinados como una displasia cortical y son una característica importante en el diagnóstico del complejo de tuberosis esclerótica. Son entidades patológicas típicamente benignas y estos tubérculos son unos focos epileptógenos que desarrollan en los pacientes epilepsia. A nivel de las imágenes, la tomografía y la resonancia son los mejores métodos de estudio y en la tomografía lo que vamos a ver son unas lesiones hipodensas que pueden presentar calcificaciones. En la resonancia, estas lesiones en secuencias T1 lo vamos a ver hipointensas y en secuencias T1 o FLAIR vamos a ver lesiones hiperintensas. Si tienen alguna calcificación van a presentar áreas de susceptibilidad y también podemos encontrar algunos hallazgos de degeneración quística en su parte central. El tratamiento de estos pacientes básicamente es farmacológico y ya si tienen un estadio refractario, el manejo va a ser quirúrgico y aquí las imágenes nos servirían como un mapa de ruta para localizar los tubérculos y hacer su extracción. Acá estamos viendo un caso de una paciente de 46 años con esclerosis tuberosa. Esto es una imagen de resonancia en secuencia FLAIR axial, donde se está mostrando múltiples lesiones hiperintensas en la corteza compatibles entonces con tubérculos corticales. Otra de las manifestaciones es la heterotopía de la materia blanca, que es también una manifestación común en estos pacientes, se presentan un 80% de ellos. Es una displasia cortical característica de este complejo. Se puede manifestar en nódulos, en quistes o focos de gliosis o áreas de hipomielinización a lo largo del trayecto de la migración desde el ventrículo hacia la corteza. Y pueden terminar en un tubérculo subcortical. Clínicamente se van a asociar con convulsiones que pueden llegar a ser intratables y también pueden presentarse con dificultades en el aprendizaje. La técnica de imagen ideal es la resonancia, ya que en la tomografía no se visualiza, y en secuencias T1 lo que vamos a encontrar es una área hipo a isointensa y en secuencias T2 va a ser hiperintensa y en las secuencias con contraste va a tomar un realce leve. Tenemos acá el caso de una paciente de 23 años. La primera imagen es una resonancia en secuencia FLAIR axial, donde nos está mostrando unas imágenes radiales lineales en la sustancia blanca que se están extendiendo desde la corteza hacia el ventrículo. La segunda imagen es una secuencia T2 axial, donde se están mostrando también unas imágenes lineales hiperintensas que se están extendiendo hacia la corteza. En esta imagen lo que quiere representar son las áreas de desmielinización o de hipomielinización que presentaba la paciente. La tercera imagen es una resonancia T1, una secuencia T1 axial sin contraste, donde estamos viendo que la lesión es isointensa la sustancia blanca. Y en la cuarta imagen es una secuencia T1 con contraste, donde vemos el realce que toma la lesión. Bueno, en cuanto a los nódulos subependimarios, ocurren también en un 90% de los pacientes con complejo de esclerosis tuberosa. Se presentan a lo largo de la superficie subependimaria. Subependimaria y alrededor de los ventrículos laterales.
y generalmente estos nódulos pueden presentar alguna calcificación y es por esta razón que la tomografía es el mejor método para evaluarlos. En la tomografía entonces lo que vamos a ver son pequeños focos hiperdensos debido a la presencia de calcificaciones y en las secuencias y en resonancia en las secuencias T1, T2 y FLAIR lo vamos a ver ISO a hiperintenso y en las secuencias con contraste va a tener un realce variable. Como van a tener calcificaciones, vamos a ver áreas de susceptibilidad magnética. En el primer caso es una paciente de 26 años, es una tomografía sin contraste en un plano de adquisición axial, donde se están mostrando con las flechas múltiples nódulos subependimarios y con la flecha amarilla lo que nos quiere mostrar es una neumocefalia secundaria a una cirugía previa que había tenido la paciente. En la segunda imagen es una paciente de 33 años, es una imagen T2 axial donde está mostrando nódulos subependimarios que como están calcificados tienen áreas de susceptibilidad magnética. Y la tercera imagen es una paciente de 40 años, esto es una secuencia T1 axial sin contraste donde estamos viendo a nivel subependimario múltiples nódulos con una intensidad de señal intermedia. Y la siguiente imagen es una secuencia T1 con contraste donde nos quiere mostrar el realce que presenta los nódulos. La cuarta manifestación son los astrocitomas subependimarios de células gigantes. Estos son unos tumores cerebrales típicos de este complejo. Ocurren en la niñez tardía, aproximadamente en el 10 a 15% de los pacientes. Son unos tumores benignos de crecimiento lento. Tienen aproximadamente un tamaño de 1 centímetro y también pueden calcificarse. Surgen básicamente de los nódulos subependimarios y pueden estar pueden crecer cerca del agujero de Monro y dependiendo de su tamaño de ubicación pueden causar obstrucción de este agujero causándome hidrocefalia obstructiva. Generalmente los pacientes se presentan con una clínica de cefalea, vómito, déficit neurológico, aumento en la frecuencia de las convulsiones o simplemente refiriendo fatiga. En cuanto a las imágenes, la tomografía y la resonancia nos pueden ayudar a evaluar y básicamente la resonancia en secuencias T1 vamos a ver una lesión ISO a hipointensa y en secuencias T2 vamos a ver una lesión heterogénea que puede ser ISO o puede tener más tendencia a ser hiperintensa. Y en las secuencias con contraste va a tener un realce ávido. En cuanto a la vigilancia, básicamente se hace cada 1 a 3 años hasta los 25 años en aquellos pacientes que no tienen un astrocitoma, pero si ya presentan un astrocitoma antes de esta edad, se debe hacer una vigilancia más activa buscando que no haya alteraciones como la hidrocefalia. Acá tenemos entonces un paciente de 26 años. Esto es una imagen de resonancia en secuencia FLAIR axial, donde está mostrando un gran astrocitoma heterogéneo, hiperintenso, cerca del foramen de Monro y que está asociado con una hidrocefalia. Y acá en la segunda imagen es una secuencia T1 con contraste, donde está mostrando el realce que toma el astrocitoma. Y también ya estamos viendo que tiene una extensión hacia los cuernos frontales. En el segundo ejemplo es un paciente de 32 años, también con antecedente de esclerosis tuberosa, quien se presentó con cefalea aguda y vómitos. Se le diagnosticó entonces esta patología. La primera imagen es un T2 axial, donde está mostrando un astrocitoma grande que está cerca del agujero de Monro. La segunda imagen también es un T2 axial, donde lo que quieren mostrar es la hidrocefalia resultante de este astrocitoma. Y la tercera imagen es un T1 con contraste, donde está mostrando el realce que toma el astrocitoma. Dentro de las manifestaciones cardíacas tenemos que se presentan dos patologías. La
más común o la principal es el rhabdomioma cardíaco, la cual es una característica importante de los pacientes con complejo de esclerosis tuberosa. Se presentan en un 80% de los casos, son unas patologías benignas que se representan como unas masas no encapsuladas de bordes circunscritos que van a tener un diámetro de unos 2 a 20 milímetros y principalmente están localizadas dentro de los ventrículos, aunque hay reportes de que se han encontrado atípicamente sobre las aurículas. Se manifiestan entre la 20 a 30 semanas de gestación y se pueden detectar en una ecografía obstétrica. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Se van a ver unas lesiones sólidas, bien definidas, homogéneas e hiperecogénicas. Generalmente no producen síntomas y de presentar lo que van a generar son arritmias o compromisos del estado hemodinámico, y en aquellos pacientes que ya presenten esto, obviamente van a tener un resultado neonatal deficiente. También estas lesiones pueden hasta en un 70% tener una regresión espontánea hasta la edad de los 4 años, pero si pasan de este tiempo y llegan a la pubertad, pueden tener, por el contrario, agrandamiento de estas lesiones. Pueden cursar con complicaciones también, como son insuficiencia cardíaca, disfunción valvular o arritmia. Y dentro de las imágenes, la ecografía es el mejor método en primera instancia para hacer evaluación de esta, y solamente usamos la resonancia si la ecografía es no concluyente. En la resonancia en secuencias T2 lo que vamos a encontrar es una masa homogénea, levemente hiperintensa en relación al miocardio, y en las secuencias T1 lo vamos a ver isointensa. En cuanto a la vigilancia, se debe hacer siempre con ecocardiografía y debe ser activa, siempre buscando los hallazgos o si hay crecimiento de esto. En cuanto a los focos de grasa miocárdica, si bien no forman parte de los criterios diagnósticos de este complejo, en 2 estudios grandes, que fue el estudio de Tresoldi y de Adriansen y colaboradores, encontraron que tenía una alta sensibilidad el encontrar este tipo de lesión. En el primer estudio tenía una sensibilidad del 50% con un valor predictivo positivo del 100%, y en el segundo estudio tenía una sensibilidad del 64%. En cuanto a las imágenes, el ecocardiograma es lo ideal, pero también lo podemos ver en tomografía o resonancia. Y en la ecografía lo que vamos a ver son unas áreas hiperecogénicas sin señal de Doppler color. En la tomografía lo que vamos a ver son unas áreas circunscritas con atenuación de grasa, que generalmente surgen de la pared del ventrículo izquierdo o del tabique interventricular, y la resonancia básicamente en secuencias de supresión de grasa podemos evaluar su hipointensidad. Acá entonces estamos presentando un caso de una paciente embarazada con 36 semanas de gestación que tenía antecedentes personales de esclerosis tuberosa. En la ecografía fetal entonces lo que estamos viendo son las masas hiperecogénicas homogéneas que se presentaban dentro de los ventrículos alrededor del tabique interventricular, y bueno, a este paciente se le diagnosticó rhabdomiomas cardíacos al nacer y antes de nacer, prenatal. Acá tenemos el caso de una paciente de 62 años con esclerosis tuberosa, quien presentaba focos de grasa y una linfangiomatosis pulmonar. Es una imagen de tomografía de tórax sin contraste en un plano de adquisición sagital, donde estamos viendo un área hipodensa alrededor del ventrículo izquierdo en relación a un foco de grasa. Y en la segunda imagen también es un plano sagital en ventana pulmonar, donde estamos viendo múltiples quistes con las flechas en relación a linfangiomiomatosis pulmonar.
En cuanto a las manifestaciones pulmonares, también tenemos dos grandes patologías. La linfangioliomatosis pulmonar es también una manifestación común, sería la más común a nivel pulmonar. Son tumores epiteloides perivasculares que se representan en un 26 a 57% de los pacientes. Son el resultado de una proliferación de células de músculo liso a nivel peribronquial, perivascular o perilinfático del pulmón. Y como les había dicho, esta patología se puede presentar sola o asociada, ¿sí? Con el complejo de esclerosis tuberosa. Cuando está asociada, afecta principalmente a los hombres en un 10 a 38%. Va a estar siempre relacionada con angiomiolipomas hasta en un 80% y con poliquistosis renal, y generalmente no presenta muchas complicaciones en comparación a cuando esta lesión se presenta sola. Si llega a tener alguna complicación, la principal son las complicaciones linfáticas. Generalmente esta afectación pulmonar puede aumentar con la edad. En los pacientes mayores de 40 años se presenta hasta más de un 80%. Los síntomas que van a presentar son disnea progresiva, tos, y las complicaciones, como les había dicho, son el quilotórax o también podemos encontrar neumotórax. Dentro de las imágenes, la tomografía es como el método ideal, y lo que vamos a ver son numerosos quistes pulmonares de paredes delgadas, homogéneos, y algo importante que hay que tener en cuenta es que la extensión y gravedad se van a correlacionar con el tamaño del quiste. Estos pacientes básicamente se vigilan con tomografía de alta resolución cada 5 a 10 años en aquellos pacientes que no tienen esta patología o que están asintomáticos, pero aquellos que están con síntomas se debe hacer un control cada 2 a 3 años. La otra lesión es la hiperplasia de neumocitos micronodular multifocal. Esta es otra manifestación, se debe a la proliferación amartosa benigna de los neumocitos tipo 2. Son manifestaciones múltiples, son unos nódulos diminutos que pueden tener un diámetro entre 1 a 10 milímetros. Se presentan hasta en un 43% de los pacientes, generalmente son asintomáticos y de presentarse algún síntoma va a ser disnea, tos o hipoxemia, que puede ser de leve a moderada. Y también hay que tener en cuenta que en las imágenes podemos encontrar nódulos en forma de vidrio esmerilado que van a tener estos una predilección por los lóbulos superiores y la periferia. Acá tenemos una paciente de 26 años, es una imagen de tomografía de tórax con contraste en un plano coronal. Está mostrando múltiples quistes en ambos pulmones difusos de paredes delgadas en que se diagnosticó entonces una linfangioliomatosis pulmonar. El segundo caso es una paciente de 20 años que presentó una complicación. Es una tomografía en un plano de adquisición axial donde está mostrando numerosos quistes y además con la flecha curva, el neumotórax que presentó a nivel derecho. Esta es una imagen de una paciente de 41 años con una esclerosis tuberosa e hiperplasia de neumocitos micronodular multifocal. Es una imagen de tomografía de ventana pulmonar del tórax en un plano de adquisición coronal donde está mostrando múltiples nódulos dispersos. Y la segunda imagen lo que nos quiere mostrar es un nódulo en vidrio esmerilado sobre el lóbulo izquierdo, el lóbulo inferior derecho, y además múltiples quistes que presentaba la paciente. En cuanto a las masas abdominales, tenemos los angiomiolipomas renales. Estos son los tumores mesenquimales clasificados dentro de las
familia de los tumores epiteloides perivasculares. Son también una característica importante del complejo de esclerosis tuberosa, ocurren en un 55 a 75% de los pacientes. Es la segunda causa más frecuente de morbilidad en los pacientes debido al riesgo que tienen de presentar hemorragias y rupturas. Dentro de la parte clínica generalmente son asintomáticos y de presentar síntomas lo que va a tener es dolor abdominal, hematuria, anemia, hipertensión o una hemorragia retroperitoneal. Se dice que son hallazgos incidentales y se piensa que estos tipos de lesiones tienen una influencia estrogénica, ya que hacia la pubertad tienen tendencia a multiplicarse. Dentro de las complicaciones, como ya les dije, pueden presentarse rupturas o hemorragias retroperitoneales, generalmente en aquellas lesiones que tienen más de 4 centímetros o que presentan aneurismas en más de 5 milímetros. En caso de que se cumplan estos criterios, lo que se recomienda es hacer embolizaciones o una cirugía conservadora. En cuanto a la vigilancia de este tipo de pacientes, se debe hacer una a cada 3 años y en este tipo de patología existen dos subtipos histológicamente, el clásico y el epiteloide. El clásico tienen poco riesgo de transformación maligna y los epiteloides tienen un mayor riesgo de transformación maligna, son los que más se presentan en este tipo de complejo, hasta en un 27%, y lo vamos a sospechar porque tiene un crecimiento rápido y podemos encontrar áreas de necrosis. También podemos clasificarlas según la cantidad de lípidos que tengan, ya sea ricos en lípidos o pobre o invisiblemente en lípidos, siendo la principal hallazgo aquellos lesiones ricos en lípidos, las encontramos en un 95% de los pacientes. Y en cuanto a las imágenes, estas lesiones se pueden evaluar tanto en ecografía, tomografía o resonancia. En la ecografía lo que vamos a ver son unas lesiones homogéneas hiperecogénicas y cuando son grandes las podemos ver heterogéneas. La tomografía van a ser lesiones con atenuación de grasa y en secuencias con contraste pueden tener un realce variable. En la resonancia en secuencias T1 vamos a ver estas lesiones hiperintensas y en secuencias FAT-SAT vamos a encontrar que van a ser hipointensas y en secuencias de desplazamiento químico lo que vamos a encontrar es un artefacto de tinta china que se produce por el interfaz de grasa-agua entre la lesión y el parénquima renal. Por otro lado, las lesiones pobres en grasa o invisibles se presentan en un 5% de estas lesiones y son difíciles de desestimar si se trata de un angiomiolipoma pobre de grasa o puede ser un carcinoma de células renales, por lo tanto, ante la duda, se recomienda que se haga biopsia en este tipo de pacientes. Acá tenemos que otras manifestaciones, como les había dicho, son los quistes renales o los carcinomas de células renales. Los quistes renales serían la segunda causa de patología renal en este tipo de pacientes, ocurren un 17 a 47%. Tienen una gran diversidad de enfermedad, ya que pueden presentarse desde enfermedades microscópicas hasta una enfermedad poliquística grave, la cual ocurre hasta en un 2 a 3% de estos pacientes. Son lesiones múltiples bilaterales que pueden multiplicarse o crecer con el tiempo. Dentro de las complicaciones, principalmente está la hipertensión y la insuficiencia renal. Y dentro de las imágenes se pueden evaluar tanto con ecografías, que veríamos lesiones anecogénicas, o con resonancia, donde las encontraríamos en secuencias T2 hiperintensas, sin realce, y si presentan alguna hemorragia, en las secuencias T2 las vamos a ver hipointensas y en las secuencias T1 hiperintensas. También se le hace vigilancia cada año o cada 3 años con resonancia. En cuanto a los carcinomas de células renales, ocurren en un 2 a 3% de los pacientes,
Ocurre en pacientes muy jóvenes con una edad media a los 28 años, son lesiones menos agresivas y aquí puede presentarse cualquier subtipo de los carcinomas de células renales y va a depender entonces los patrones de imágenes dependiendo del componente histológico que presente el paciente. Acá tenemos el caso de una paciente de 25 años con esclerosis tuberosa que tenía múltiples angiomiolipomas renales. En la primera imagen es una imagen donde le habían hecho una nefrectomía a nivel renal derecho, viéndose que todavía persistían algunos angiomiolipomas en su riñón derecho. La paciente no se hizo ningún control y 2 años después consulta por dolor abdominal, le realizan una tomografía de abdomen en plano de adquisición coronal, donde se está viendo con la flecha un área hipodensa, haciendo entonces relación a una hemorragia renal retroperitoneal izquierda, secundaria a la ruptura de una de los angiomiolipomas renales izquierdos. En el segundo ejemplo es una paciente de 33 años, también con angiomiolipoma renal, es una imagen de T2 FACSAT, donde se está mostrando una masa heterogénea hipointensa sobre el riñón derecho. La segunda imagen es un T1 con contraste en un plano axial, donde estamos viendo que toma un realce menor al que tiene la corteza renal, y dentro de los este paciente fue llevado a biopsia y dentro del diagnóstico se clasificó entonces un angiomiolipoma renal epitelioide. Acá tenemos una paciente también de 21 años con una esclerosis tuberosa. La primera imagen es una ecografía longitudinal en el riñón izquierdo, donde está mostrando múltiples imágenes hiperecogénicas. La segunda imagen es una secuencia T1 en un plano axial, donde está mostrando múltiples imágenes hiperintensas. La tercera imagen es un T1 fuera de fase, donde se está mostrando también las mismas lesiones que están hipointensas con el artefacto de tinta china, como les había dicho anteriormente, lo que indicaba la presencia de grasa macroscópica. Y la cuarta imagen es una tomografía de abdomen, donde tenía un valor menor de 20 unidades Hanfield, compatible entonces con grasa sobre estas masas renales. Esta es una paciente de 33 años, aquí son angiografías, estas antes de la embolización, estas después de la postembolización que se hizo con 2 mililitros de tambor absoluto. Aquí lo que quiere mostrar es la gran vascularización que presentaba y la presencia de numerosos aneurismas tortuosos en quienes tenían más de 5 milímetros, por lo cual le hacen la embolización y posteriormente se ve la disminución del flujo sanguíneo, confirmando entonces una embolización exitosa. Y acá es un paciente con un carcinoma de células renales, un paciente de 43 años con esclerosis tuberosa. La primera imagen es un T1 axial, donde está mostrando un angiomiolipoma macroscópico que contiene grasa. La segunda imagen ya muestra una masa que era un poco más heterogénea sobre el riñón derecho y que tenía componentes quísticos y un área necrótica. Y en la tercera imagen es un T1 FACSAT con contraste, donde está mostrando el realce heterogéneo de la lesión. Nuevamente se ven las lesiones quísticas como son hipointensas, sin realce en su centro. Otras manifestaciones abdominales son las angiomiolipomas hepáticos. Estas son lesiones benignas, también es una característica común de este complejo. Se presentan en un 16 a 24% de los pacientes. Básicamente son asintomáticos y de presentar algún síntoma solamente hay dolor abdominal
y al examen físico vamos a encontrar una masa palpable. Generalmente los pacientes coexisten con angiomiolipomas renales y dentro de las imágenes la tomografía y la resonancia son los métodos que más nos pueden ayudar a evaluarlas. En la tomografía lo que vamos a encontrar es una lesión con densidad de grasa, las cuales en fase con contraste pueden tener un leve realce debido a su vascularización. Y en la tomografía pueden tener una intensidad variable tanto en secuencias T1 o T2 dependiendo del contenido de grasa que tengan, y en secuencias con desplazamiento químico pueden tener el artefacto de tinta china hablado anteriormente. Dentro de sus complicaciones está la presencia de ruptura o hemorragia, aunque el riesgo es menor, y básicamente eso se va a presentar en lesiones que son mayores o iguales a 4 centímetros. Por lo tanto, se recomienda que en aquellos pacientes que tienen estas lesiones de este tamaño se haga resección de ellas. Acá entonces tenemos un paciente de 36 años con una esclerosis tuberosa, es una tomografía abdomen en un plano de adquisición axial, donde está mostrando con la flecha amarilla múltiples lesiones de atenuación menor de 20 unidades Hanfield, siendo entonces características con angiomiolipomas hepáticos, y con las flechas rojas está mostrando unas lesiones de similares características a nivel renal izquierdo. Este es otro caso, un paciente de 66 años con esclerosis tuberosa. Esto es una tomografía en un plano de adquisición axial con contraste en una fase arterial. La segunda es una fase portal, donde lo que nos quiere mostrar es cómo toma contraste la lesión. Y también algo importante es que persiste en las demás secuencias, o sea, va haciendo un lavado progresivo. Este paciente fue llevado a biopsia y se le diagnosticó entonces una angiomiolipoma hepática. Otras manifestaciones que se pueden presentar son los hamartomas esplénicos, que son lesiones muy raras, solamente se presentan en pocos casos, son hallazgos incidentales y bueno, de encontrarse en una ecografía lo que vamos a ver son unas lesiones sólidas hiperecogénicas con señal Doppler. Pueden presentar estas lesiones calcificaciones o algunos cambios quísticos, y en la resonancia lo que vamos a ver en secuencias T1 o T2 es que son isointensas, y ya en lesiones un poco más grandes vamos a ver que estas son levemente hiperintensas. Otras afectaciones son los tumores epiteloides perivasculares que se dan a nivel del útero. También son unas lesiones con poco riesgo de malignidad, con un pronóstico bueno, y de presentarse alguna alteración de malignidad, lo que vamos a encontrar en las imágenes son lesiones mayores de 5 centímetros que tienen un crecimiento infiltrativo, que tienen un alto grado de celularidad, pueden tener invasión vascular y pueden tener diseminación hematógena tanto a pulmón, hígado o a huesos. Aquí entonces hay el caso de una paciente de 27 años con esclerosis tuberosa, es una imagen de resonancia T2 FAT-SAT coronal en la pelvis, donde se está mostrando una masa heterogénea de intensidad intermedia en la línea media de la pelvis, y el resultado de la biopsia confirmaron un tumor epiteloide perivascular a nivel uterino. Esto es un cuadro donde básicamente resumo las manifestaciones comunes, las modalidades de imágenes usadas más frecuentemente y las características de imagen que podemos encontrar. En este otro son las recomendaciones del Grupo de Consenso Internacional del Complejo de Esclerosis Tuberosa en cuanto a la vigilancia que se debe tener en cada una de las manifestaciones.
Y por último tenemos que en el complejo de esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante causado por mutaciones en el gen supresor, que es importante hacer reconocimiento de los hallazgos de imágenes de alarma en las diferentes manifestaciones multisistémicas para evitar complicaciones y asimismo disminuir la mortalidad de estos pacientes. Y lo otro es que nosotros tenemos el papel fundamental para hacer un diagnóstico precoz y claramente una vez diagnosticado seguir realizando seguimiento por el resto de la vida de estos pacientes. Muchas gracias. En la parte inferior dejo el DOI donde pueden acercarse a la literatura si les interesa. Gracias.